necesita dos grandes cuarteles de policía, uno en el Callao tradicional y otro en Ventanilla, para poder cubrir todas las demandas de seguridad de acá a futuro. El día de hoy nos acompaña aquí en los estudios de Exitosa Kluber Aliaga. Él ha sido ministro del Interior en su momento, acaparó las portadas, medios de comunicación, titulares, por una intempestiva renuncia que tuvo al frente de esta cartera, en su momento el año 2020. Y ahora se presenta como candidato al gobierno regional del Callao por el partido Avanza País. Y es necesario que se le pueda preguntar sobre todas las cosas en el tema de seguridad ciudadana. Señor Aliaga, ¿qué tal? Buenas noches. Pedro, encantado de estar en tu programa. Bueno, sabrás pues tú de que el Callao es una región que todos los peruanos lo identifican como insegura, como que existe corrupción en el Callao y que a pesar de que también se le reconoce que tiene un patrimonio turístico envidiable, ¿no? Muchos limeños y peruanos dudan en ir al Callao a visitar. Entonces, por otro lado, sabemos que el Callao ha crecido, tiene zona de expansión, hay cinturones de pobreza, hay gente que vive en terrenos precarios sin titulación, no tienen título de propiedad, por lo tanto no tienen servicio de agua, de desagüe, no tienen pistas y veredas ni alumbrado público. Entonces hay un fuerte número de chalacos que están en una situación crítica. También hay que sumar de que el Callao normalmente tenía un 10 a 14% de pobres y un 2.3 a 2.7% de pobres extremos. Y se estima que por el tema de la pandemia y toda la crisis económica que se ha dado, este número de pobres se ha incrementado al doble. Entonces estamos viendo que el Callao tiene necesidades urgentes en tema de población, carencias terribles en temas de servicios públicos, ¿no? De salud, de educación y de seguridad, ¿no? De seguridad. Ahora, en ese sentido, usted nos ha hecho una radiografía mental de todo lo que está pasando en estos momentos en el Callao. Y es necesaria la información para la gente chalaca, la del Callao, de saber cómo Kluber Aliaga va a resolver esos problemas. Partamos por el tema de inseguridad ciudadana, de criminalidad, donde muchas veces en el Callao imperan las mafias y las bandas criminales organizadas. Así es, Pedro. Yo te puedo decir que si recordamos un poquito el año 2016, no sé si recordarás, primera vez que se declaró el Callao en estado de emergencia. El estado de emergencia. Yo fui el jefe de región de la Policía del Callao que logró levantar el estado de emergencia y pacificar el Callao. Recordarás que apenas al mes de marzo que yo llegué al Callao, ya las noticias de delitos sucedían en Lima y los alcaldes de San Isidro, de San Martín de Porras, de San Miguel, decían que el Callao ya estaba tranquilo, pero que todos los delincuentes habían migrado. Lo que no era tan cierto, lo que era cierto es que nosotros hicimos una estrategia que sí dio resultados, porque conocemos el Callao, vivimos en el Callao, sabemos cómo es la cultura de los chalacos, las diferentes culturas que hay, porque el Callao tiene una cultura, la zona norte del Callao tiene otra, Ventanilla otra. Entonces hicimos una estrategia ad hoc para el Callao y solucionamos el tema de la seguridad. Ahora desde el gobierno regional vamos a convertir los Chalacos Unidos al Callao en la región más segura del país. ¿Cómo así? Porque, perdón, general Aliaga, pero eso podría sonar a demagogia. Es decir, ¿cómo es que una región, muchas veces conocido por el tema de la inseguridad, por sus zonas inseguras, barrios inseguros, podría ser en 4 años de gestión la parte más segura del país, la región más segura del país? Es que el Callao tiene condiciones especiales que permiten eso. Primero, como te vuelvo a repetir, la estrategia la conocemos porque nos dio resultado. Bajamos la incidencia delictiva en el Callao tremendamente y eso se notó en todo Lima y se sintió con claridad. Eso quiere decir que tenemos una experiencia demostrada, pero conozco las necesidades para cubrir los temas de seguridad. Por ejemplo, el Callao necesita dos grandes cuarteles de policía, uno en el Callao tradicional y otro en Ventanilla, para poder cubrir todas las demandas de seguridad de acá a futuro. Pero sumado a eso, hay que aplicar las nuevas tecnologías. O sea, el Callao es una región que tiene mucha población, pero geográficamente es pequeña. Puede ser la primera región inteligente, la primera Smart City del Perú.
Y eso quiere decir que podemos cablear con fibra óptica y unir todas las dependencias públicas y monitorear y administrar en tiempo real todos los recursos del Estado. Estamos hablando de todo el personal y equipamiento de la policía, de los serenazgos, de los bomberos y de las ambulancias de todos los hospitales y centros médicos. Podemos saber en tiempo real en qué hospital hay cama, no hay cama, o qué especialista está en cuál u otro centro médico. Es decir, esa información con la tecnología puede estar a disposición de los chalacos en tiempo real. Y eso es algo factible, ¿por qué? Porque el Callao geográficamente es pequeño, aunque tiene una densidad poblacional grande. Sumado a eso, sabemos que el Callao necesita fortalecer su sistema de inteligencia. El trabajo contra la delincuencia tiene que ser quirúrgico. A mí me preguntan, ¿cómo lograste pacificar el Callao? Conozco bien cuáles son las zonas y cómo tratar cada zona roja, ¿no? Con la finalidad de blanquearla. ¿Cómo tratarla? Para descolorizarle esa zona roja. Así. Por ejemplo, te cuento, cuando llegué como jefe de región del Callao, el personal que iba de seguridad conmigo me decía, no entremos a Puerto Nuevo porque nos rompen la luna, acá la gente se levanta. Entonces, lo primero que hicimos fue hacer una estrategia de identidad, de control de identidad a todos los que entraban y salían a Puerto Nuevo durante un mes. O sea, estaban todos filmados, fichados, fotografiados. Y luego entramos a Puerto Nuevo y nadie se atrevía a lanzar una piedra. Entonces, un arma importante para luchar contra la delincuencia es identificar y saber que las personas están plenamente identificadas. Porque normalmente el delincuente actúa en el anonimato, pero cuando ya está identificado, nadie quiere terminar en la cárcel. Cuando está en banda puede camuflarse. Evitan. Entonces, un tema importante es fortalecer el sistema de inteligencia e identificar bien quiénes son las personas que están proclives al delito, dónde frecuentan, ¿no? Y cuál es su entorno, para que las acciones sean orientadas ahí. Pero eso necesita de mayor contingente policial, un trabajo sincronizado con serenazgo de los distritos. ¿Cómo lo va a hacer en realidad? Claro, fortalecer el servicio de inteligencia, dar el equipamiento y los recursos que la policía necesita y no tiene, ¿no? Yo he estado como jefe de región y tú sabes que las comisarías son casas. Y a veces no entendemos que una comisaría es como un colegio o como una posta médica. La comisaría del Callao será siempre del Callao. Yo, por ejemplo, he sido jefe de región, me he ido, pero la comisaría del Callao sigue siendo al servicio del pueblo chalaco. Entonces, el Callao necesita buenos cuarteles, buenas comisarías, porque realmente las comisarías nominalmente son de la policía, pero en realidad serán siempre de la jurisdicción donde están. Entonces, necesitamos buenos locales y también bien equipados y policías bien entrenados. Eso es el apoyo que vamos a dar a la policía y, lógicamente, vamos a demandar el número de efectivos policiales que se requiere para atender este servicio ampliado de un servicio de inteligencia repotenciado, potenciado y que sirva para apalancar el tema de la seguridad en el Callao. Por otro lado, lo que nos dio resultado también es convocar a la población, que la población sabe dónde, cómo, quiénes son, ¿no? Para que ellos también participen en el tema de seguridad, aportando información de inteligencia y cubriendo servicios de seguridad como vecino vigilante. Eso es interesante lo que menciona General Aliaga como candidato al gobierno regional de Callao en la parte de persecución de los criminales para poder combatir de la parte disuasiva. En la parte preventiva, ¿cómo actuaría un posible gobierno regional de Kluber Aliaga? Estamos hablando de una ciudad inteligente. Esa ciudad inteligente implica cámaras inteligentes, central de monitoreo, ¿no? Lectoras de vehículos, implica la asignación de contingentes policiales en las zonas rojas, una identificación de todos los sospechosos, ¿no? Con la finalidad de evitar pues claro, yo le pregunto la parte preventiva. Esa es la parte preventiva. Ya, pero en la policial. Claro, y yo le pregunto la parte preventiva porque la gente le escucha y dice, qué bueno, entonces habrá mayor capacidad de respuesta, mayor reacción en cuanto me asalten o me roben. Pero yo quiero que no me roben, claro, no quiero que me roben. Todas estas acciones son para evitar que roben. Yo como logré que bajen los muertos y los robos en el Callao, es tomando acciones anticipadas para evitar que ocurra. Esa es la verdadera prevención. Y nosotros tenemos un plan inclusive mucho más allá para evitar, por ejemplo, la delincuencia a futuro. Vamos a trabajar con los jóvenes en esas zonas de riesgo, en esas zonas, esos cinturones rojos, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Hay familias donde el papá está en la cárcel
la mamá está sola y tiene que mantener a los chicos. Y a veces no hay los recursos para poder mandarlos al colegio, ¿no? Atender sus necesidades, y esos jóvenes terminan abandonando los estudios de primaria y de secundaria, y normalmente, usualmente son ellos los que forman las banditas barriales. Y esos son el problema. Entonces hay que asistir a esas familias que tienen una grave crisis familiar y económica, y hay que trabajar con los niños en su alimentación y en su educación, con la finalidad de que no caigan en la garra de la delincuencia. Y la oportunidad para los jóvenes, ¿cómo se va a enfocar? El otro tema, por ejemplo, los jóvenes que ya están en una situación de que no tienen un futuro asegurado porque abandonaron los estudios y tienen su banda, su grupo de amigos. A ellos nosotros hemos preparado un programa de educación para el trabajo, in situ, en house, porque ellos generalmente no van a los colegios. Entonces hay que ir en su propio barrio y calificarlos, darle una certificación laboral con oficios prácticos. Por ejemplo, nosotros con seguridad queremos incrementar el turismo en el Callao, pero masivamente. Entonces eso va a demandar más restaurantes, más cevicherías, etcétera, y necesitamos un montón de maestros cevicheros especializados en los platos típicos del Callao. O sea, no vamos a formar chefs que conozcan todo tipo de platos, pero sí vamos a calificar a estos jóvenes en oficios puntuales que van a tener demanda en el Callao. El Callao, para atraer turistas, necesitamos, por ejemplo, optimizar nuestras vías, las pistas, las veredas, las avenidas principales. Necesitamos mostrar un Callao verde en todos sus parques y jardines y todos los corredores turísticos. Ahí necesitamos mano de obra y necesitamos calificar a estos jóvenes justamente en tema de jardinería, en tema de construcción civil, albañilería, con la finalidad de incorporarlos al mercado laboral y con eso sacarlos de la actividad ilícita y hacer lo mismo con los que están saliendo de prisión. Estadísticamente te digo de que de cada 100 presos que normalmente hay en Salita Colonia, 90 son del Callao, 10 son extranjeros o turistas de paso. De los 90, 30 son de la zona sur, de Castilla, ¿no? Otros 30 son de Puerto Nuevo, de Chacarita, Corongo, y los otros 30 son de la zona de Ventanilla. Entonces, a esas personas que salen de prisión y que normalmente vuelven a reincidir, entonces tenemos que tener toda una política con la finalidad de darles oportunidades también al momento que salgan y no tengan la necesidad de delinquir para poder subsistir. Entonces, un programa especial para insertar al mercado laboral a estas personas, calificarlos y sacarlos de la proclividad del delito. El tiempo es bastante breve y yo quiero pedir en un minuto que nos diga qué hará en el tema de transporte público. El transporte público es caótico en todo Lima y el Callao no es la excepción, y en el Callao en ciertas zonas se agudiza por el tema de la carga pesada. Tenemos de 2.000 a 4.000 camiones diarios que cargan contenedores a los dos puertos. Entonces, en ese tema tenemos que hacer intercambios viales, ¿no? Con la finalidad de descongestionar el tráfico. Tenemos que ordenar y controlar, supervisar que el tránsito de los camiones de contenedores tiene un carril asignado, que se respete eso. Hoy día vengo de Ventanilla acá y los camiones agarran las 3 vías, ¿no? Y de mala suerte un tráiler se chocó con un carro, imagínate el embotellamiento que causó, porque no podía ni retroceder y no podía adelantar al otro. Entonces ese es el problema que viene sucediéndose todos los días, porque no se respeta, falta el control. Cuando estuve jefe de región, blindé toda esa zona para evitar que existan robos de contenedores, y no había problema con los camiones, porque los camiones al observar la fuerte presencia policial mantenían su carril. Entonces, lo podemos solucionar con gestión, con controles y además haciendo intercambios viales. Hay una pregunta que no puedo dejar de hacerla, que va más allá de sus propuestas. ¿Qué opinas sobre ese video que se presentó el día de hoy en el Pleno del Congreso cuando se le ve a la congresista Patricia Chirinos participando en una actividad proselitista, siendo ella congresista? Ella es integrante de su partido. Así es. Yo creo que no es una actividad proselitista, porque en realidad la candidata de Ventanilla, Angélica Ríos, estaba haciendo una actividad para recaudar fondos para su campaña. Y han ido casi prácticamente familiares y amigos que han colaborado una cifra importante por la cena.
y no ha sido una reunión planificada. Yo ni siquiera sabía que iba a ir ahí la congresista Pati Chirinos. Entonces hemos estado en la mesa, de pronto ingresó Angélica, se puso al frente y bueno, tomaron la palabra. No ha habido ninguna actividad directa con la población ajena, no ha sido ningún mitin, nada, ha sido una cena y una cuestión fortuita. Y ni siquiera estaba planificada, particularmente ni pensaba tomar la palabra, sino que me invitaron por una circunstancia del momento. Para terminar, General Aliaga, por favor, diríjese a la población del Callao en estos momentos para que pueda cerrar su participación en ese bloque electoral del Elige Bien. Yo le pido a la población del Callao que vote por la propuesta que presenta Avanza País, marque los 4 trenes, porque nosotros vamos a trabajar muy fuerte para que el Callao deje de ser una región insegura, para que el Callao tenga más oportunidades de trabajo y empleo para su gente y para darle mejores servicios de educación y salud, mejorar la infraestructura turística y hacer del Callao una ciudad bonita, que sea digna de ser visitada por todos los turistas nacionales y extranjeros. Bien, muchísimas gracias a Kluber Aliaga, candidato al gobierno regional del Callao por Avanza País en ese bloque electoral Elige Bien. Vamos a la pausa, regresamos.